Hoy vamos a hablar acerca de tres personajes que encontramos en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículos del 26 al 40. Estos personajes son Felipe, el etíope y el Espíritu Santo. Diremos que las personas siempre están buscando los mejores métodos para poder solucionar las cosas, pero Dios busca las mejores personas. Y para llevar mejor fruto para Dios, debemos hacer la obra según Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Que este es el mensaje que hoy vamos a compartir. Empezando con Felipe, el Espíritu Santo le da a Felipe direcciones muy claras. En este capítulo 8 que hemos mencionado, versículos 26 a 28, dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. La verdad es que este pasaje es tremendo. En primer lugar, el ángel le dice a Felipe que se levante y vaya hacia el sur. Podríamos decir que Felipe se pondría de alguna manera a dejar el gran éxito que él estaba realizando en Samaria para ir al desierto, a un lugar desconocido, pero que Dios tenía un plan en todo, y Felipe lo que hace es que en obediencia se somete al plan de Dios. Dice el versículo 8, versículos 4 y 8, que los que fueron esparcidos, se refiere a la persecución de los cristianos en Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había oído la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Es increíble el avivamiento que se estaba realizando en Samaria, gracias al esfuerzo de Felipe, guiado por el Espíritu Santo. Y Felipe era el hombre allí, el hombre en el frente de la batalla, por decirlo de alguna manera. Parecía ser completamente indispensable. Sin embargo, fue precisamente en ese momento cuando Dios llamó a que se fuera a otro sitio. Si uno escuchara el llamado para dejar un ministerio tan bendecido y fructífero, probablemente pensaría que era el diablo que le está hablando y no el Señor. Uno podría pensar: ahora no, que está creciendo la obra. O yo no. Allí al desierto, no. Dejando un ministerio fructuoso para ir al desierto parece tontería, pero naturalmente desde la perspectiva del hombre. Pero sabio si es dirigido por Dios. ¿Qué podría ser más necio que dejar un lugar de ministerio próspero e ir a un camino al desierto, verdad? Pero el ser obediente al Señor es lo que realmente te hace ser fructífero en el reino de Dios y llevar mucho fruto. Damaris y yo estábamos bien como pastores en Badajoz. Nuestros hijos allí, la iglesia creciendo, y el Señor nos manda a ir a África. ¿Qué se nos había perdido a nosotros en África? Con lo bien que vivíamos en España. Pero allí el Señor nos usó grandemente, y las experiencias sociales, religiosas y espirituales inolvidables. El Señor le dio a Felipe instrucciones absolutamente precisas, pero no le dio razones. El Espíritu Santo había ampliado las funciones de Felipe, convirtiéndole en evangelista. En Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7, ese capítulo es el capítulo donde los apóstoles eligen diáconos y proponen a la asamblea, a la iglesia, a la multitud, que se elijan a 7 diáconos, en griego servidores. Agradó la propuesta a la iglesia y los eligieron, presentándolos a los apóstoles para que oraran por ellos. Y entre los diáconos estaba Felipe. Felipe respondió obedientemente. A la voz del ángel se levantó y fue, en el versículo 27,
Y cuando el ángel le dice a Felipe que se vaya al camino del desierto de Jerusalén a Gaza, no rogó que el Señor le revelara por qué se le pedía que dejara Samaria. Felipe en nuestro texto no es el apóstol Felipe de los Evangelios, sino uno de los 7 diáconos, como ya hemos dicho, elegidos en el capítulo 6 que acabo de leer. Ahora bien, uno podría preguntarse por qué Felipe fue quitado de Samaria y enviado a un camino desierto de Jerusalén a Gaza. Dice Pablo en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos, no por vista. El mandamiento de levántate y ve hacia el sur puede ser traducido como una acción que tomará algún tiempo, viniendo a decirle, así que tú sigue adelante, hasta que yo te diga que te detengas, Felipe. Me recuerda a Abraham en Génesis capítulo 12. En el versículo 1, cuando Dios le dice que se marchara de su lugar de origen a una tierra que él le mostraría. A Abraham no le dice a dónde tiene que ir, pero sí le dice para qué. Hacer de él una nación grande. A Felipe, por el contrario, sí le dice a dónde tiene que ir, pero no le dice para qué. Mientras tanto, el Espíritu Santo está preparando el corazón del hombre a quien Felipe iba a ser enviado. A un etíope eunuco. Etíope de Etiopía, a África, y de raza negra, y encima eunuco, hombre castrado, los cuales convivían en los harenes con las mujeres de los reyes. Bien, pues el ángel del Señor envió a Felipe, el diácono, ya evangelista, a un gentil, etíope y eunuco, quien había buscado al Dios de Israel y estaba leyendo al profeta Isaías mientras viajaba en su carro. El etíope eunuco, sin nombre, es el primer gentil convertido a la fe cristiana y es el evangelista Felipe que se distingue en llevar a través de un eunuco el evangelio a África. El rey de Etiopía, en esos tiempos, tenía muchas responsabilidades para poder hacer ciertas administraciones. Así que la reina se convirtió en la gobernante de tales ocupaciones de Etiopía y a la reina que gobernaba se le daba el título de Candace. Lucas agrega en este pasaje que hemos leído y quiero que también vosotros tengáis presente en vuestras Biblias, en el versículo 27, que había venido a Jerusalén para adorar y nos informa que era un gentil recién convertido en la puerta del templo, que debido a su mutilación y color de piel se le prohibió entrar en los patios interiores del templo. Pero este hombre era un creyente del Dios de los judíos. La sinceridad y la devoción de este recién convertido son evidentes cuando vemos que emprendió un viaje de más de 300 kilómetros en camino por desiertos peligrosos para visitar en Jerusalén un templo en el que ni siquiera se le permitió entrar. Pero el plan de Dios se va desplegando paso a paso y poco a poco. El Espíritu Santo le pidió a Felipe que se acercara al etíope. Era el instante preciso en que el etíope leía el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo prepara ese encuentro con sumo tacto y preciosa delicadeza. Una vez en el camino, el ángel le dice en Hechos 8:30, acércate a ese carro. Felipe oyó que leía al profeta Isaías y le preguntó, ¿pero entiendes lo que lees? Esta pregunta de Felipe impactó poderosamente al etíope en su corazón, porque cuando el etíope levantó la vista del texto, se encontró con el rostro de Felipe y le invitó a subir a su carro diciéndole, ¿y cómo podré si alguno me enseñare? Y le rogó que subiera. Todos cuantos reciben un tratado, una invitación o un texto bíblico, al levantar la vista, también se pueden encontrar con un rostro. ¿Será el tuyo? ¿Será el mío? Bien, pero vamos al versículo 29. El versículo 29 dice que el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate al carro. Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y reconoció las palabras porque leía en voz alta. Y es que en aquel tiempo la costumbre era de leer en voz alta. El etíope estaba hambriento por la palabra de Dios. Seguramente el pergamino, que no estaba al alcance de toda persona, le costaría mucho dinero. Pero lo que realmente mostró es que quería leer y conocer las escrituras judías. Y esto es lo que leía el etíope eunuco. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes.
Cuando Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Hizo la pregunta no como un insulto, sino como una indagación, porque la lectura no garantiza la comprensión. Tú puedes leer la Biblia y nunca comprenderla. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios bendiga a aquellos que preguntan cuando no entienden algo de la Biblia, porque tenéis que saber que no todos preguntan. Pero bueno, volvamos a la historia bíblica. Felipe supo en ese momento que Dios le había dado una puerta abierta, un corazón preparado. Claramente Dios había organizado este encuentro entre Felipe y el etíope. Este es un maravilloso ejemplo de cómo Dios abre puertas para la evangelización. Dios dirigió a Felipe porque Dios ya había preparado una puerta abierta. Y una puerta abierta es una entrada al Evangelio y a Cristo en el corazón de alguna persona. En los versículos 36 a 38 de este pasaje, el etíope cree y es bautizado. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nos muestra que el etíope creía realmente y que quería ser bautizado para declarar su fe. Vio la verdad de Dios y supo que era para él esta verdad. El etíope ya estaba listo para responder al Evangelio. Esto fue una obra del Espíritu Santo, no un mérito de Felipe al arte de vender como buen comercial. Si crees de todo corazón, bien puedes. Felipe insistió que el etíope creyera de todo corazón antes de ser bautizado. En pocas palabras, esto describe cómo debemos responder al Evangelio. Creer de todo corazón. Dios quiere que su verdad no solo esté en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones. Podemos saber intelectualmente que Jesús murió por los pecados de todo el mundo, pero ¿sabemos en nuestros corazones que murió para limpiar nuestros pecados? Esta confesión de fe, tomada con todo lo que significa, es la creencia esencial para cualquiera que venga a Dios. Debemos creer en la persona de Jesús, en todo lo que Él es y ha hecho como Cristo. Debemos creer que Él es el Hijo divino y que es el Hijo de Dios enviado por el Padre para lograr la salvación de todos aquellos que creen con todo su corazón. Cuando el etíope dijo Jesucristo, confesó que Jesús es el Mesías, el Cristo. Estuvo de acuerdo con su mente y corazón en que Jesús es el siervo que llevó el pecado que Isaías describió. Descendieron ambos al agua. Claramente Felipe sumergió al etíope en el bautismo. Esto no fue rociar, sino inmersión. Uno de nuestros trabajos más importantes en predicar el Evangelio es simplemente orar por puertas abiertas. Después, habiendo orado por puertas abiertas, debemos mantenernos atentos a las oportunidades que Dios nos presenta. Felipe fue eficaz como evangelista porque sabía cómo fluir con lo que el Espíritu Santo quería hacer. Él verdaderamente fue guiado por el Espíritu, no por sus propios caprichos y sentimientos. ¿De dónde procedía entonces el conocimiento que Felipe tenía de las Escrituras? El conocimiento que Felipe poseía de las Sagradas Escrituras se remonta a las enseñanzas del Señor resucitado. Los apóstoles habían repetido fielmente las enseñanzas de Jesús al cuerpo de los discípulos en Jerusalén. Lo vemos en Hechos 2:42. Por tanto, Felipe pudo responder adecuadamente a la pregunta lógica del etíope. El conocimiento que Felipe tenía de las Escrituras fue una herramienta que el Espíritu Santo usó en la predicación del Evangelio al etíope. De ahí que es importante que todos podamos leer y estudiar la palabra de Dios. Pero vamos a conocer un poquito más al etíope. Este etíope que había venido a Jerusalén para adorar y que en el camino del desierto de Felipe se encuentra. Es un prosélito etíope del judaísmo que regresaba a su país. Era un hombre de autoridad. A todas luces se trataba de un prosélito, como podemos ver en Hechos 8:27. Los prosélitos eran paganos, gentiles, que cansados del politeísmo se habían acercado a la fe de Israel. Habían dos tipos de prosélitos.
Estaban los prosélitos, los justos, que eran gentiles, convertidos al judaísmo, que respetaban todas las doctrinas y preceptos de la economía y eran considerados miembros de pleno derecho por la comunidad judía. Estaban circuncidados y estaban bautizados. Estaban los prosélitos de la puerta. Eran residentes extranjeros que vivían en la tierra de Israel y seguían algunas, no todas, algunas de las costumbres de los judíos. No se les exigía la circuncisión ni cumplir con la totalidad de la Torá. Solamente cumplir los 7 preceptos dados a los hijos de Noé, que era administrar justicia, abstenerse de blasfemar, adorar ídolos, de caer en la lujuria, de derramar sangre, de robar y de comer animales vivos. ¡Qué hombre de fe este etíope! ¿No era candidato para ser un converso completo a la fe de Israel? ¿Por qué? Porque se lo prohibía la ley judía en Deuteronomio capítulo 23. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. No podía ser prosélito de la puerta ni prosélito justo. Es que incluso no se le permitió entrar en el templo. Pero aún así, el etíope compró el pergamino de la profecía de Isaías. Se subía a su carro y estaba leyendo en voz alta porque ya hemos dicho que era la costumbre en la antigüedad. Él sabía que necesitaba respuestas espirituales reales a su vida y estaba buscando a Dios. Era un hombre rico, un hombre con poder y por lo menos, de cierta manera, una persona muy importante. Pero Felipe sabía que necesitaba a Jesús al igual que cualquier otra persona. Nunca debemos tener miedo o reparo a hablar de Jesús con aquellos que se consideran personas importantes, ni con aquellas que son rechazadas por cuestiones religiosas. A veces nos avergonzamos de hablar acerca de Jesús y el mundo nos lo hace saber de muchas maneras, que no debemos hablar de tales cosas. Sin embargo, el mundo no duda en imponernos su propio mensaje. Pero ¿sabéis qué? Que nosotros deberíamos ser tan valientes en hablarles al mundo de Jesús como el mundo no tiene reparos en hablarnos de todo tipo de pecados. Naturalmente, la palabra por sí sola no es lo que produce la fe. Es el Espíritu Santo que da la vida, entendimiento y fe por medio de su palabra. La efectividad en el evangelismo no depende de nuestras habilidades, sino del trabajo del Espíritu Santo. Si el Espíritu no aplica lo dicho al corazón del otro, no habrá fruto. Dice Zacarías, no vencerás con ejército, ni usando tu fuerza, sino solo con mi Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. En tercer lugar, podemos ver el plan del Espíritu Santo. Felipe no comprendió todo el propósito de Dios, pero la llamada fue clara: compartir las buenas noticias del amor y del perdón de los pecados por la sangre de Jesucristo. Y una vez completada su labor, Felipe desaparece de la escena después del bautismo. Y el etíope, que no le ve, ni sabe por dónde se ha ido, ni sabe dónde está. Entonces, ¿qué hace? El etíope siguió gozoso su camino hacia la tierra de Etiopía. Pero Felipe se encuentra en la ciudad filistea de Azoto, en la franja de Gaza, que ya yo creo que ya hoy todos nosotros conocemos dónde está la franja de Gaza. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Cesarea en Samaria. Pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades y hasta que llegó a Cesarea. Esto nos está mostrando, ¿qué nos está mostrando? Que Felipe comenzó a predicar no solo en ciudades samaritanas, también en ciudades gentiles. Este es el mero principio de la dispersión del evangelio hasta la última de la tierra, como Jesús lo anunció y así lo mandó. En Hechos 1:8, de ir por todo el mundo. Empezando en Jerusalén. No es de extrañar que Felipe sea el único en el Nuevo Testamento que recibe específicamente el título del evangelista. Si leemos en Hechos 21:8, dice que a Felipe lo encontramos todavía en Cesarea, haciendo su trabajo de evangelización. Pero dice, al otro día, saliendo Pablo, y con los que en él estábamos, fuimos a Cesarea, y entramos en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y posamos con él. Felipe el evangelista. Quisiera ir concluyendo este mensaje. En los versículos 39 a 40 del capítulo 8 de Hechos, se puede notar cómo el Espíritu de Dios sigue su tarea, dirigiendo la evangelización del mundo. El Espíritu de Dios se llevó a Felipe de manera sobrenatural a otra ciudad
para decirnos que por donde quiera que él pasaba, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea y se quedó a vivir allí. La realidad es que Felipe solamente estaba haciendo aquello para lo cual Dios nos salvó: ser testigos de él. El Evangelio de la gracia de Dios y del reino de Dios llegó a esa nación africana mediante un diácono obediente y a la receptividad de un funcionario de un país. Y hasta el día de hoy permanece en Etiopía, en el mismísimo corazón de África, la iglesia copta, una de las más antiguas iglesias cristianas del mundo. Porque el servicio en la obra de Dios dirigido por el Espíritu Santo trasciende a los métodos y a los planes organizativos de las personas. Este servicio consiste en la relación personal de Dios que tenemos como discípulos que somos de Jesucristo y dirigidos por el Espíritu Santo. Y el Señor no solo te pide obediencia que viene de latín, obedire, y de la raíz audire, que es oír. No podemos decir que hemos oído, a menos que obedezcamos. Felipe oyó, se puso en pie y fue. Mi deseo es que también todos vosotros que me estáis escuchando seáis Felipes. Que Dios os bendiga.